Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero platicar contigo en el nombre del Señor en este precioso tiempo acerca de algo que ha edificado y ha bendecido de una manera extraordinaria mi vida. Y para ello quiero pedirte que por favor vayamos al libro de Génesis en el capítulo 41, versículo 1. Dice la Biblia: y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Versículo 2 dice: y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, figura de la bendición y de la prosperidad. Tome nota de esto, por favor. Y dice la palabra que pasían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas. Tomen nota de esa palabra, flacas, por favor. Dice la Biblia: subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Conocemos esta historia. Dice la Biblia, amado hermano, que las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. Y hay algo que realmente ha edificado mi vida de una manera diferente, amado hermano, y es el entendimiento de las dimensiones espirituales que debemos de aprender a discernir y a entender a lo largo de nuestro caminar en el Señor. El Salmo 32:4, versión Reina Valera del año 60, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Este es el dulce cantor de Israel, David. Y dice la palabra: se volvió mi verdor, tome nota, en sequedades de verano. Hoy quiero platicarle un poco acerca de los peligros de la sequedad. Y la primera pregunta que pudiéramos nosotros lanzar a nuestro conocimiento es: ¿cuál fue la razón por la cual al dulce cantor el verdor de sus cultivos, por así llamarlo, el verdor de su prosperidad, se había convertido en sequedad de verano? Cuando nosotros examinamos el contexto de la palabra, podemos ver que la respuesta, amado hermano, está denotada igualmente acá en la Biblia. El Salmo 32:1 dice, mire: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Dice acá. Y el versículo 3 nos da la razón por la cual, dice la palabra en el versículo 4, el verdor de David se convirtió en sequedades de verano. Y dice la palabra en el versículo 3, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Esto quiere decir que el producto, amado hermano, de la sequedad a la cual el verdor del rey David se había convertido era como consecuencia de que él había callado, amado hermano, en cierto momento, sus iniquidades y sus pecados. Ahora, retornando al versículo inicial donde hablábamos acerca de las vacas gordas y acerca de las vacas flacas, que tipifican tiempos específicos en la vida de un hijo de Dios, tiempos de prosperidad, que en cierto momento se llegan a convertir en tiempos, amado hermano, de adversidad y de dificultad. La sequedad, amado hermano, así como las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, dice la Biblia que esto representó 7 años. Y el 7, tú y yo sabemos, a la luz de la palabra, que tipifica la perfección. Entonces, esto nos muestra a nosotros que en algunos momentos la prosperidad y la bendición de Dios, como consecuencia de mantener nuestros labios cerrados,
delante de Dios y el no traerlos delante del rey, amado hermano, entiéndase, nuestro amado Señor puede convertir etapas de bendición en etapas de prueba, amado hermano. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 20, mire, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Las vacas flacas, amado hermano, y feas, tipifican de alguna manera aquello que viene a raer y a quitar la dimensión de la bendición en la cual muchas veces hemos solido caminar y con la cual Dios ha bendecido a cada uno de nosotros. Ahora, es interesante poder entender, amado hermano, realmente el peligro que existe en la sequedad en la vida de un hijo de Dios. El Salmo 68:6 nos da a nosotros, amado hermano, razones por la cual nosotros debemos de procurar abandonar toda dimensión de sequedad en la que eventualmente nosotros estemos caminando. La Biblia nos enseña a nosotros por lo menos 7 dispensaciones que deben de ser examinadas, o 7 etapas que deben de ser examinadas en la vida de cada uno de nosotros como hijos, para no caer en el error de que el verdor, entiéndase, la bendición de Dios, en algún momento como consecuencia de acciones y actitudes, las cuales vamos a ver a la luz de la palabra, pueden producir que la bendición en algún momento se pueda convertir, amado hermano, en un tiempo de necesidad y de adversidad. ¿Cuál es la razón, amado hermano, o qué es aquello que nosotros como hijos de Dios debemos de considerar y qué dice la Biblia acerca de la sequedad? La palabra nos muestra en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 6, algunas razones por las cuales un hijo de Dios puede alcanzar la dimensión de la sequedad, a pesar de haber estado habitando en una dimensión, amado hermano, de abundancia y de bendición. El rey David, usted conoce al dulce cantor de Israel, dice la Biblia que era conforme al corazón del Dios. Y a pesar de tener todas estas cualidades, dice la palabra, amado hermano, que la bendición de David, el verdor de David, se convirtió en sequedad como consecuencia de que sus labios habían callado su iniquidad delante de Dios. De esta forma nosotros podemos entender a la luz de la palabra que existen razones y situaciones que deben de ser consideradas en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos, amado hermano, para no llegar a habitar en determinado momento una dimensión de sequedad espiritual que conlleva muchas veces a procesos de involución espiritual en nuestras vidas. El Salmo 68:6 nos muestra, mire, algo muy interesante. Dice la Biblia, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes. Entonces tome nota, por favor. Dice la Biblia, habitan en tierra seca. Entonces esa palabra rebeldes llama la atención porque la Biblia nos muestra que hay habitantes de la dimensión de la sequedad y que una de las consecuencias, amado hermano, de vivir en rebeldía es terminar en una dispensación de sequedad. Tome nota, esa palabra rebelde en el original está anotada en el Hebreo 56:37 bajo la palabra zarar. Y cuando nosotros examinamos cuál es, amado hermano, el significado de esa palabra rebelde, encontramos que en el original nos dice que esa palabra rebelde significa refractario, significa apartar, significa, usted tiene las anotaciones en su pantalla, contumaz, desleal. Mire todo lo que significa rebelde, porque estas cualidades son aquellas que provocan en determinado momento que un hijo de Dios entre en la dispensación de la sequedad, entiéndase, en la dimensión de la prueba, en la dimensión de la adversidad, en su vida espiritual. Esa palabra significa también indómito. Y es interesante cuando vamos al diccionario y encontramos el significado de estas palabras, amado hermano, porque realmente son muy significativas. Zarar significa indómito, significa porfiado, significa prevaricador, mire, rebelde y rencilloso. Todo eso significa rebelde, zarar.
La palabra refractario, cuando nosotros vamos y la buscamos en el diccionario para tener un entendimiento un poco más claro con respecto a los habitantes de la tierra de la sequedad, esta palabra refractario, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que refractario es un adjetivo que precede del vocablo latino refractarius. El diccionario dice, amado hermano, que significa, mire, en color azul, usted lo puede ver en su pantalla, y se refiere al individuo que rechaza el cumplimiento, amado hermano, de una obligación o de un deber. Esto es lo que nosotros regularmente en la guerra conocemos a aquellos hombres y mujeres que abandonan sus puestos de batalla y en determinado momento se convierten en desertores. El refractario y el desertor es muy similar. ¿Por qué? Porque rechazan el cumplimiento y la obligación del deber. Tome nota de las características de aquel hombre y de aquella mujer que su perfil espiritual denota para ser un habitante de un lugar seco. La palabra indómito, son 3 palabras que busqué en el diccionario que me llamaron mucho la atención para poder entender de alguna manera la dimensión de la rebeldía. Indómito dice que no puede ser domado, difícil de someter, de guiar o de controlar. Tome nota, amado hermano, por favor, porque estas son características de los habitantes de la tierra seca o la tierra de la sequedad. Tenemos otro concepto acá. Porfiado. Son 3 características que usted encuentra en la palabra zarar. Porfiado quiere decir que es una persona obstinada en sus opiniones o insiste pesadamente en una petición o una cosa similar. Entonces la Biblia, amado hermano, nos muestra a nosotros características específicas de aquellos hombres y mujeres que habitaron en la dimensión de la sequedad. Entendemos que la dimensión de la sequedad puede ser aquella dimensión que en algún momento va a absorber o va a comer, como sucedió en el caso de las vacas flacas a las vacas gordas, la bendición y la prosperidad que puede venir sobre un hijo de Dios. Entonces la Biblia nos muestra a nosotros 7 cosas, por lo menos, amado hermano, 7 cosas de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado en la dimensión de la rebeldía. Es decir, se puede ser rebelde, según la palabra, a 7 cosas. Número 1, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Busquemos algunas cosas, amado hermano, a las cuales uno como hijo de Dios puede ser rebelde. Mire lo que dice la Biblia. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar, aleluya, que yo he preparado, un lugar de bendición. Versículo 21. Guárdate de él y oye su voz. Y mira lo que dice aquí. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este ángel, amado hermano, que es el enviado de Dios, cuando nosotros vamos al contexto de la palabra en el original, vemos que esta palabra ángel es la palabra malak. Y la palabra malak nos habla de mensajeros de Dios, de mediadores de Dios, de aquellos ministros que muchas veces Dios envía a la vida de los hijos con palabra de consejo, con instrucción de Dios para llevarlos a habitar en la tierra de la prosperidad. Pero que como consecuencia de la rebeldía a escuchar la voz de Malak, Malak puede tipificar la voz perfectamente de tu pastor, porque la palabra Malak, amado hermano, significa mensajero, mediador, aquel instrumento que Dios envía muchas veces a la vida de los hijos para hacerlos, amado hermano, retroceder de su mala forma de caminar y de todos aquellos aspectos que alejan el corazón del individuo del corazón de Dios. Entonces, un hijo de Dios puede ser rebelde al ángel, amado hermano, que Dios envía. Entiendas, el ministro o el pastor que cubre tu vida espiritual, como cuando el pastor cuida de tu vida,
amado hermano, y de alguna manera nuestro oír se aleja de la instrucción, del consejo, se aleja del mitzvah, se aleja del davar, de la palabra de Dios, amado hermano, que lo que Dios desea producir en la vida de este hijo es bendición y llevarlo a la dimensión de la tierra de la promesa, a su Gosén, a su tierra de prosperidad. Pues quiere decir la Biblia que uno puede serle rebelde, amado hermano, a la voz del malak, a la voz del ángel enviado de parte de Dios para darte una instrucción específica con respecto a circunstancias que Dios desea que muchas veces nosotros abandonemos como consecuencia de una vida de pecado. Entonces, hemos encontrado en la Biblia por lo menos 7 cosas que deben de ser consideradas. Por cuestión de tiempo te voy a colocar las escrituras, amado hermano, para que tú, amado hermano, así como los de Berea, inquieras en la palabra y busques en casa. ¿A qué le puede ser rebelde un hijo de Dios? Número 1, Éxodo 23:20, al malak que Dios envía, al mensajero, al mediador que Dios envía muchas veces con palabra de instrucción para procurar corregir nuestro caminar. Dice la Biblia que uno puede ser rebelde a Dios, según el libro de Números, capítulo 14, versículo 9. Tome nota. Cuando usted vaya y busque esos versículos, van a ser, amado, impactantes a su vida, yo estoy seguro. ¿A qué le puede ser rebelde el hombre, según la Biblia? ¿Al ángel? ¿A Dios? ¿A los mandamientos de Dios, según el libro de Números, capítulo 20, versículo 24? Uno le puede ser rebelde a la palabra de Dios, amado hermano. Eso nos lo muestra Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Perdóneme que no le traigo los versículos ya instalados acá, pero por cuestión de tiempo y de premura necesitamos avanzar. Esto lo puede leer usted en casa perfectamente. Dice la Biblia también que uno le puede ser rebelde a la luz. Y recuérdese que la Biblia declara, lámpara a mis pies. Es tu palabra. Job capítulo 24 versículo 13 nos muestra que parte de lo que uno puede como hijo de Dios ser rebelde es a la luz, amado hermano, que irradia el caminar de un hijo de Dios. Uno le puede ser rebelde a los padres. Eso nos lo muestra el libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 20. Y de esa manera uno le puede ser también, dice el libro de Hechos capítulo 26 versículo 19, que un hijo de Dios muchas veces le puede ser también, amado hermano, rebelde a la visión que Dios manda a su vida. Entonces quiere decir que la rebeldía es una sequedad de la cual el Hijo de Dios, tú y yo, debemos de aprender a apartarnos y alejarnos en nuestra vida espiritual. ¿Qué más produce sequedad o qué otra dimensión debemos de identificar en nuestra vida espiritual, amado hermano, que de alguna forma pueda producir esa sequedad? Recuérdese usted que los espíritus inmundos son los habitantes de la tierra de la sequedad. Por eso la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale, va a dar vueltas a lugares secos, buscando reposo. Entonces la dimensión de la sequedad es una dimensión demoníaca, amado hermano, una dimensión que muchas veces, yo estoy seguro, usted y yo no queremos conocer como consecuencia de muchas veces nuestra conducta delante de Dios. Isaías 27:11, versión Reina Valera del año 60, dice, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Tome nota en esa palabra, entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, el que lo formó. Quiere decir que otra de las razones por las cuales muchas veces puede venir sequedad a la vida de un hijo de Dios es cuando no tenemos entendimiento, amado hermano. Tome nota que en el mismo pasaje dice la Biblia, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Entonces quiere decir que en algún momento quedarse sin entendimiento de la voluntad de Dios en su propia vida puede producir una dimensión de sequedad que como consecuencia declara el libro de Isaías capítulo 27 versículo 11, desata de cierta forma o habilita de alguna manera que la misericordia de Dios no sea ministrada
sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que no son un pueblo de entendimiento delante de Dios. Quiere decir que en el proceso de la sequedad, el entendimiento muchas veces llega a embotarse, amado hermano. Y como consecuencia del embotamiento y la falta de entendimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, se produce la dimensión de la sequedad. Y eso, amado hermano, es devastante en la vida de un hijo de Dios. Tome nota que dice la Biblia, amado hermano, que esas ramas, regresando al versículo que teníamos anterior de Isaías 27:11, cuando las ramas se sequen, serán quebradas. Lo interesante es que una rama, amado hermano, en algún momento fue parte de un árbol frondoso. Y como consecuencia de haberse desmembrado del árbol de donde fluía la savia, esto quiere decir que muchas veces los apartamentos y los alejamientos de la bendición de la cobertura pueden traer como consecuencia que las ramas sean quemadas. Usted lo va a entender más adelante. Entonces, el quebrantamiento quiere decir las pruebas, las tribulaciones, las adversidades ya de alguna manera empiezan a hablar a la vida de un hijo de Dios que está entrando en la dimensión de la sequedad espiritual como consecuencia, amado hermano, de que no hay un entendimiento en la palabra de Dios, en la promesa de Dios sobre su vida espiritual. Jeremías, capítulo 50, versículo 38, dice, mire, sequedad sobre sus aguas y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Tierra de ídolos. Cuando vamos al contexto de la palabra y entendemos la dimensión de la idolatría, por ejemplo, podemos ver que el habitante de la tierra de los ídolos, que es una dimensión de sequedad, basado en Jeremías, capítulo 50, versículo 38, tiene características. Por ejemplo, la avaricia. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que es idolatría. ¿Por qué? Porque aquel hombre que es avaro, amado hermano, tiene en su corazón implantado de alguna manera un sello de Mamón. Usted sabe que ese es el Dios de la riqueza, es el Dios, amado hermano, de las finanzas para el mundo. Entonces, ser un hombre avaro es ser un habitante de la tierra de la sequedad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, amado hermano, que la avaricia es idolatría y Jeremías declara que son habitantes de tierra seca como consecuencia de que habitan en una tierra de idolatría. Dice la Biblia también en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23 que la obstinación, es decir, la necedad, la terquedad. Tomen nota, por favor, de las características de los habitantes de la tierra de la sequedad, porque si en algún momento hemos tenido esas cualidades o calidades operativas en nuestra vida como consecuencia del largo caminar que tenemos, amado hermano, dice la palabra que estas son características que tenemos que abandonar. La obstinación, la necedad, la terquedad, en este caballo me monto y nadie me baja, amado hermano, eso dice la Biblia que es idolatría. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23. Otra de las características de los habitantes de la tierra de la sequedad es el entontecimiento. Sequedad sobre sus aguas, Jeremías 50:38. Y se secarán porque es tierra de ídolos y se entontecen. Quiere decir que otra de las características de un hombre o una mujer que habita en la dimensión de la sequedad es que de alguna manera en su forma de pensar hay un entontecimiento, dice Jeremías. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, nos dice que la opresión entontece al sabio. Tome nota de esas características. Isaías 28:7 dice la Biblia que errar en la visión entontece. Y Jeremías capítulo 10 versículo 8, por favor tomemos nota de las características de los habitantes de la tierra seca o de la tierra de la sequedad. Enseñar, Jeremías 10:8, por vanidad entontece. Entonces quiere decir que la idolatría seca y el entontecimiento también. Y tome nota que cuando hablamos
de idolatría no solamente estamos hablando de imágenes, sino que estamos hablando de todo aquello que de alguna manera quita la preeminencia y el primer lugar en nuestro corazón de nuestro amado Señor en nuestra vida. Amado hermano, ¿en qué se puede ser seco? Dice Ezequiel capítulo 19, versículo 12, de todo eso tenemos que huir como un pueblo de Dios, amado hermano, que está buscando regresar a la casa del Padre. Ezequiel 19, 12, versión Reina Valera, dice, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y note por favor, y el viento solano secó su fruto. Quiere decir que los frutos también pueden ser secos en esa dimensión. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Quiere decir que hay otra dimensión también donde puede operar la sequedad en la vida de un hijo de Dios. Y eso es en los frutos. Cuando nosotros examinamos el libro de Jeremías, en el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice la Biblia, mire, buscando la dimensión de la sequedad para huir de todo ello. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, pero tome nota por qué llegó esa palabra. Dice la Biblia, con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Quiere decir que la sequedad produce otras dos dimensiones acá. El luto y las puertas despobladas. Eso quiere decir, el luto tipifica bajo esta perspectiva la muerte física natural. Pero lo interesante de esto, amado hermano, es que las puertas despobladas nos hablan a nosotros de puertas en las cuales hombres y mujeres ya no accesan, ya no entran. Esto nos habla a nosotros de una dimensión de la disgregación. Quiere decir que la sequedad produce también disgregación, basado en Jeremías capítulo 14, versículo 1. La carencia de palabra, la carencia del fluir del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que el agua tipifica la palabra. Vosotros ya habéis sido lavados, purificados a través del lavamiento por la palabra. Y la Biblia nos enseña también a fluir en el río del Espíritu. Entonces, cuando no hay fluir de palabra, cuando no hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios, se corre el peligro de llegar y de habitar en la dimensión de la sequedad. Y en esa dimensión, algunas de las características son el luto y las puertas despobladas. Quiere decir que existen muchas veces iglesias, ministerios, donde sus puertas han sido de alguna manera despobladas, es decir, donde ya no hay afluencia, ya no hubo congregación, sino se convirtió en una disgregación como consecuencia posiblemente de que el ministro haya entrado a habitar a la tierra de la sequedad. Qué tremendo es eso, amado hermano. Y algo muy interesante, Joel capítulo 1, versículo 12. Versión Reina Valera. Mire lo que dice acá. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Y tome nota lo que dice ahí en un color diferente en su pantalla. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos del hombre. Quiere decir que un efecto de impacto de la sequedad es que consume el gozo de aquellos hijos de Dios que están atravesando el tiempo de la prueba, el tiempo de la vicisitud. Una de las características que nosotros identificamos que estamos atravesando o estamos habitando, porque mire, amado hermano, la dimensión de la tierra de la sequedad no es una dimensión para los hijos de Dios. Pero entendemos que dice la Biblia que en medio de prueba y de tribulación, la iglesia entra en el reino venidero. Esto quiere decir que parte de los procesos que tenemos que atravesar muchas veces en nuestra vida son los procesos de sequedad, como una lección de aprendizaje y de crecimiento en nuestra vida espiritual. Pero nunca fueron destinados los lugares secos, amado hermano, para ser habitación de los hijos de Dios.
Lo interesante es que el libro de Hechos, mire, capítulo 28, versículo 3, nos da a nosotros algunas características bien interesantes, amado hermano, de los habitantes de la tierra de la sequedad. Entonces, habiendo recogido Pablo, usted se recordará del apóstol Pablo, algunas ramas secas. Tome nota de las apariciones en la dimensión de la sequedad. Y dice la Biblia, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, quiere decir que las víboras son parte característica de las ramas secas. Tome nota. O sea, las ramas secas atraen víboras. ¿Qué es una rama seca, amado hermano? La rama seca, como usted puede bien apreciar en pantalla, primero estuvo unida a una rama verde o a un árbol como tal. Pero al haberse separado, yo recuerdo que alguna vez nuestro amado apóstol nos enseñó a nosotros, amado hermano, acerca de los que se apartan. Y vimos que muchas de las dimensiones que se manifiestan en la vida de un hijo cuando se aparta es que víboras aparecen en medio de su vida espiritual. Entonces, aquellos que se disgregan, aquellos que se apartan, aquellos, amado hermano, que dejan de ser parte del verdor de la bendición y de la prosperidad que viene como consecuencia de una cobertura espiritual, pueden llegar a convertirse en nido de serpientes. Quiere decir que las serpientes habitan en la dimensión de la sequedad. Por eso, una de las cosas que tenemos que entender, amado hermano, es que toda rama seca en determinado momento puede llegar a manifestar serpientes o víboras en medio de su vida. Cuando el apóstol Pablo tomó las ramas secas en sus manos, dice la Biblia, mire, el apóstol Pablo tipifica aquí la unción y la cobertura apostólica. Cuando el apóstol toma la rama, esto nos puede hablar de ministerios que en algún momento estuvieron disgregados, estuvieron separados, pero que son adheridos nuevamente a la rama verde. Y como consecuencia de ese ¿cuál es la palabra? De adherirse, adherimiento sería la palabra, quiero si no estoy mal, viene el proceso del contraataque de las serpientes sobre la vida del ministerio apostólico. Pero dice la Biblia que cuando el apóstol toma varas secas en sus manos, amado hermano, serpientes atacan. Cuando Pablo echó esas ramas al fuego, dice la Biblia que la serpiente no soportó el fuego de la unción apostólica y como consecuencia se apartó de la mano de Pablo. Quiere decir que el avivamiento muchas veces produce el ataque de las víboras, amado hermano. El ministerio apostólico ha sido dejado para la restauración y la congregación del pueblo de Dios. Por eso es que el libro de Lucas en el capítulo 11, versículo 24, dice, mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Quiere decir que las serpientes y los espíritus inmundos son aquellos habitantes de la tierra de la sequedad. Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Quiere decir que los lugares secos son muy atractivos, amado hermano, para las serpientes y para los espíritus inmundos. A ti y a mí, amado hermano, no nos conviene habitar bajo ninguna premisa en un lugar seco. ¿Por qué? Porque el lugar seco tipifica de alguna manera la prueba. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor, si de alguna manera estoy observando en mi entorno que estoy operando en un lugar de sequedad? ¿Qué nos dice la Biblia de cómo salir de la dimensión de la sequedad? Número 1, Éxodo capítulo 15, versículo 19. Mire que la sequedad produce adversidad y produce una dimensión de devastación espiritual en la vida de un hijo de Dios. Éxodo 15, 19 dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco
por medio del mar. Una de las maneras que nos muestra la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 19, que se trasciende más allá del lugar seco, es caminando y permitiendo que la operación sobrenatural de Dios, ese milagro operativo de Dios, venga sobre tu vida. Dice la Biblia que Dios abrió el mar y permitió que el pueblo del Señor atravesara hacia la tierra de la promesa en seco. ¿Qué provocó que esos lugares secos una vez más volvieran a estar inundados de agua? La palabra manifiesta de Dios. Si tú identificas que estás pasando un tiempo de sequedad en tu vida espiritual, de prueba, de tribulación, la serpiente ha estado atacando, los espíritus inmundos han venido a querer invadir tu entorno, amado hermano, para hacerte claudicar, para hacerte retroceder. Quiero decirte que una de las manifestaciones que Dios nos muestra en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 19, amado hermano, yo podría adherirlo: puesta tu mirada en el autor y consumador de la fe, puesta tu mirada en la promesa del Padre de la gloria, atraviesa. Mire, lo interesante de esto es que la promesa estaba dada para el pueblo de Dios. El obstáculo llamado mar estaba al frente de ellos. El ejército de Faraón los seguía, amado hermano. Y dice la Biblia que Dios abrió, no quitó el mar de enfrente de ellos, abrió el mar, porque dice la Biblia, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Quiere decir que muchas veces Dios no quita la adversidad delante de ti. Muchas veces Dios no quita el problema delante de ti. Amado hermano, Él abre y te hace pasar en seco en medio de la adversidad. Él te hace pasar en seco en medio de la prueba. Él te hace pasar en seco en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque una de las maneras de salir de la dimensión de la sequedad es avanzando hacia la promesa, creyendo las promesas en gloria del Padre Celestial, amado hermano, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque dice la Biblia que aquel que inició la buena obra es fiel y la va a terminar en ti. Entonces, una de las maneras de abandonar la tierra de la sequedad o la dimensión de los habitantes de la tierra de la sequedad, amado hermano, es tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es el Cristo de la gloria. Puedes decir tu amén en el nombre de Jesús. ¿Qué más podemos hacer si hemos identificado la dimensión de la sequedad en ciertas áreas de nuestra vida? Dice la Biblia, Isaías 35:7. Versión Reina Valera del año 60. El lugar seco se convertirá en estanque. Aleluya, mira, amado hermano, qué bendición. Y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Quiere decir que una de las cosas que nos ayuda a nosotros a abandonar la tierra de la sequedad es aprender a confiar y a creer en las promesas de Dios, amado hermano, que aquel que inició la buena obra la va a terminar, aquel Dios poderoso, amado hermano, que cada palabra que ha dado con su boca la ha cumplido y la ha excedido con creces en la dimensión de la bendición. ¿Quieres abandonar la dimensión de la sequedad? Si en algún momento te has visto identificado en ella, amado hermano, toma y cree la promesa que Dios te ha dado, y no importando, amado hermano, la adversidad que hay en tu entorno. Dice la Biblia que todas las cosas, todas, incluso las que tú no crees, amado hermano, vayan a ser de tu bendición. Aquellas que no comprendes, amado hermano, que llegaron a tu vida y no sabías qué hacer. Dice la Biblia que si pones tu confianza en el Señor, amado hermano, Él cumplirá cada una de sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo se abandona la dimensión de la sequedad? Aprendiendo a ejercitar la fe en el Cristo de la gloria. Porque cuando aprendemos a creer las promesas de Dios, amado hermano, agradamos el corazón de Dios. ¿Qué hago, pastor, si hay sequedad? Lucas capítulo 11, versículo 24, dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Una de las formas de abandonar la dimensión de la sequedad es aprendiendo a cerrar la puerta a aquellos espíritus inmundos que de alguna manera han querido venir a tu vida a causar zozobra. Licor, pornografía,
prostitución, drogadicción. Yo no sé de dónde Dios te ha sacado, pero una de las formas de no ser recurrentes y de retornar a la dimensión de la sequedad es cerrando la puerta a todos aquellos espíritus inmundos, amado hermano, que son habitantes y muchas veces pululan en medio de la dimensión de la sequedad. Por eso dice Lucas: volveré a mi casa de donde salí. Van a intentar regresar. Hemos aprendido a la luz de la palabra, amado hermano, a través de la enseñanza apostólica, que los espíritus inmundos, amado hermano, trabajan en ciclos. Por eso es que van, dan la vuelta y regresan. Y una de las maneras a través de las cuales nosotros podemos evitar la visitación de esos espíritus inmundos que son habitantes de tierra de sequedad, amado hermano, es cerrando la puerta. Nosotros queremos abandonar la dimensión de la sequedad y no volver atrás, amado hermano. Una de las formas que tenemos que ejercitar en nuestra vida es cerrándole la puerta a todo aquello que de alguna manera ha causado en tu vida una involución de tipo espiritual. Isaías 56:3, y con esto quiero ir, si Dios me lo permite, cerrando este tema. Isaías 56:3 dice en la versión Reina Valera del año 60: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Una de las maneras a través de las cuales cerramos a la dimensión de la sequedad en nuestra vida espiritual es dejando de confesar la adversidad y la sequedad en medio de nuestra vida. Tome nota que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Quiere decir que la sequedad muchas veces va a consumir de alguna manera la prosperidad que Dios ha enviado. ¿Como consecuencia de qué? De algunas de las actitudes que nosotros eventualmente pudimos haber identificado a la luz de la palabra, basado en el consejo del Señor en este tiempo. Quiere decir que otra de las formas a través de las cuales cerramos la dimensión de la sequedad es dejando de confesar ya esa adversidad en nuestra vida. Diga el pobre: exacto, rico soy. Diga el débil: exacto, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la palabra de bendición debe de ser ejercitada sobre nuestra vida, confesando que Dios Todopoderoso nos ha sacado o nos saca con diestra de misericordia de toda dimensión de adversidad, de toda dimensión de sequedad que eventualmente se haya estado manifestando en nuestra vida espiritual. Y como consecuencia de ello, mira, hay una señal bien importante que nos da a nosotros el entendimiento del haber abandonado ya la dimensión de la sequedad. Y con esto quiero cerrar esta enseñanza. Salmo capítulo 66, versículo 6. Sí, el número está algo extraño, pero mire lo que dice en la versión Reina Valera del año 60. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí él nos alegramos. Quiere decir que una de las manifestaciones claras de que se ha abandonado la dimensión de la sequedad, amado hermano, hemos visto 5 maneras, estas últimas 5, de cómo abandonar la dimensión de la sequedad. Número 1, avanza hacia la dimensión de la promesa. Éxodo 15:19. Cree la promesa de Dios. Número 2, y dice la Biblia que ese lugar seco se va a convertir en un estanque de bendición. Isaías 35:7. Dice la palabra, amado hermano, Lucas 11:24, no abrir puertas dimensionales a espíritus inmundos que anden pululando en lugares secos. Número 4, amado hermano, deje de confesar la adversidad, deje de confesar el problema, deje de confesar la sequedad en su vida y avance hacia la tierra de su bendición con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y como consecuencia, dice la Biblia en el Salmo 66:6, que en él nos alegraremos. Quiere decir que la alegría, la felicidad, el gozo, el regocijo es una de las manifestaciones que nos muestran a nosotros cuando el Señor ha permitido que abandonemos la dimensión de la sequedad, que posiblemente fue una dimensión de adversidad, fue una dimensión de prueba, fue una dimensión donde fuiste probado, donde fuiste llevado, amado hermano, a lugares donde nunca pensaste estarías. Hablo en la dimensión del Espíritu. Y que posteriormente el Señor te dice, con diestra de misericordia te he sacado, pues mi hijo, pues mi hija eres.
Y cuando nosotros entendemos el poder manifiesto sobrenatural de Dios y que a pesar de la adversidad, su diestra de misericordia siempre te ha guardado, siempre te ha cuidado, amado hermano, tú tienes que entender que el gozo de la salvación está en tu corazón. Por eso dice la Biblia, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie y allí nos alegramos. En Él nos alegramos. Quiere decir que la alegría, el gozo, la manifestación, amado hermano, es algo extraordinario en la vida de un hijo de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero pedirte, amado hermano, que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Y si te has identificado en alguna parte de esta enseñanza, porque posiblemente has estado o has sentido que estás atravesando por lugar seco, has visto la adversidad manifiesta, quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Amado hermano, si estás pasando adversidad, posiblemente estás pasando un tiempo de sequedad en tu vida espiritual, quiero decirte que Dios tiene el control de todo en tu vida. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Allí donde estás, juntos digámosle, Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy queremos colocarnos delante del trono de tu gracia, Señor, clamando y pidiendo de tu misericordia, Señor, diciéndote, Señor, pon en mí el querer como el hacer, Padre. Posiblemente mis actitudes, posiblemente, Señor, los caminos que he transitado provocaron que en algún momento entrara en la dimensión de la sequedad espiritual. Pero hoy quiero decirte, Señor, que en ti confío, Padre de la gloria, y que tomado de tu diestra de misericordia, hoy declaro que avanzo hacia mi Gosén. Hoy avanzo hacia esa tierra de la promesa, Padre, y los cambios que yo tenga que gestar en mi vida espiritual sean manifiestos, Señor, para agradar tu corazón primeramente, mi Rey, y que a través de agradar tu corazón, Señor, yo pueda ser mudado de dispensación, Padre, y que los lugares secos se conviertan en estanques llenos de agua, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy clamamos y pedimos a ti, Señor, que la sequedad se convierta en manaderos de agua. Y en el nombre del Señor Jesús, que tus promesas en gloria sean llevadas a cabo, Señor, sobre tu pueblo. Para que aquel pueblo que sea transformado a través de la perfección de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu, podamos ir de regreso a la casa del Padre. En el nombre del Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, que toda sequedad sea quitada de en medio de tu pueblo, Señor, para que todos juntos podamos avanzar, mi Rey, hacia la dimensión de la bendición que tú tienes preparadas para cada una de tus ovejas, para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga abundantemente, amado hermano. Ha sido un privilegio muy grande de parte de Dios el poder haber estado en este tiempo compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Jesús te bendice el pastor Byron Girón desde Guatemala, Centroamérica. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.